Entramos en materia y lo hacemos con nuestro primer conferencista, ingeniero Carlos Rojas, ingeniero agroindustrial con más de 13 años de experiencia en el sector agroindustrial, pesquero y logística, maestrando en prevención de riesgos laborales en la Escuela de Posgrado de la Universidad Científica del Sur, con gran experiencia en la implementación de sistemas de gestión de seguridad. Actualmente es docente de Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú. Hoy se desarrolla como gerente general de Consultoría e Ingeniería TQI. Hoy nos hablará de auditorías en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Bienvenido, ingeniero Carlos Rojas. La auditoría interna es un requisito que las organizaciones sí o sí lo deben implementar. En el Perú, por ejemplo, tenemos a los auditores independientes del MINTRA. Estos auditores tienen que pasar por un proceso de evaluación, o sea, enviamos los requisitos que nos piden, entre ellos la experiencia auditando en el rublo, certificados de capacitación, ¿sí? Son auditorías independientes por profesionales competentes y es obligatorio que las organizaciones lo tengan. En caso de ISO 45001, la norma es voluntaria, pero para llevar a cabo un proceso de certificación, sí o sí, tenemos que llevar a cabo este proceso de auditorías. Entonces, acá hay una línea de carrera que pueden seguir los profesionales que por ahí les gustan las normas, porque algunos quieren ser prevencionistas, otros consultores, otros ser a la vez consultor auditor, ¿sí? Otros capacitadores. Entonces, acá tienes una nueva línea para aquellos que quieren ampliar sus oportunidades laborales, ya sea como auditor independiente MINTRA en Perú, o sea como auditor primera, segunda o tercera parte en ISO 45001. ¿Por qué es importante auditar? Hay una frase que nos decía el señor Peter Drucker, que para poder nosotros mejorar, tenemos que medir. Entonces, si yo quiero aplicar la mejora continua de mi organización, el desempeño de los indicadores de gestión, de las oportunidades de mejora que uno puede identificar, ya sea en revisiones de la dirección o auditorías, yo necesito, sí o sí, medir. Entonces, si yo no mido mi sistema, no conozco cómo está. Es como trabajar vendado los ojos, ¿sí? Es como yo digo, ¿cómo va tu sistema? Todo bien, todo conforme, cero accidentes. ¿Cómo sabes que cero accidentes? Porque nadie se ha muerto, porque nadie se ha quejado, porque mis indicadores están en cero. ¿Y cómo sé que está en cero? Porque yo creo, yo pienso, esa terminología de yo creo, yo pienso, no sirve. Uno necesita sí o sí para tomar decisiones trabajar con datos. Y una cosa es medir los KPIs, los indicadores de gestión, y otra también es realizar los procesos de auditoría. Entonces, ¿por qué es importante auditar? Para verificar el grado de eficacia y así poder identificar cómo está el grado de cumplimiento de mi sistema. Además, identificar las oportunidades de mejora. Muchas veces a los auditores nos ven como el cuco, ¿no? Dice, viene solamente a criticar o a juzgar. Falso. Un auditor no critica, un auditor no juzga, no es un juez, un auditor es un verificador del grado de cumplimiento, en base a su experiencia, a su conocimiento. Entonces, no hay que tomarlo de esa manera, ¿sí? Un auditor no es un fiscalizador, no es un representante, en este caso, en Perú, la Superintendencia Nacional de Fiscalización. Ojo, no somos fiscalizadores, ¿no? Él tiene otro rol. Ellos van más que todo al grado de cumplimiento legal, ¿no? Si por ahí hay un incumplimiento, puede haber cierre de planta, ¿no? De la obra, algún tipo de infracción le llaman, ya no es no conformidad. Los auditores hablamos de cumplimiento, ¿no? Incumplimiento, no conformidad mayor, no conformidad menor, por ahí observación, por ahí oportunidades de mejora,
pero los auditores no hablamos de infracciones. Los fiscalizadores sí. Entonces hay que diferenciar esa línea muy delgada, ¿no?, entre un fiscalizador y un auditor. En esta primera parte es muy importante conocer qué es una auditoría. Se dice que es un proceso porque hay un conjunto de entradas que transforman estas a través de un proceso secuencial en salidas. Yo como auditor tendré por ahí el mapa de procesos, documentos, organigramas, que me presente la organización. Dentro ya a cabo de un proceso tendré un informe de auditoría, ¿sí?, que no es otra cosa que el reporte de los resultados que se ha llevado a cabo. No solamente se colocan, si es que hay, pues, ¿no?, obviamente incumplimientos, sino también las fortalezas. Un auditor tiene que colocar los aspectos de cumplimiento, ¿sí? Yo cuando me iniciaba como auditor, todas las no conformidades y no dejaba, ¿de acuerdo?, las fortalezas, y eso en el camino lo he ido aprendiendo. A nadie les gusta que le digan, está mal, está mal, está mal. No, también hay que saber reconocer cuando las cosas lo están haciendo muy bien, ¿sí?, están encaminadas, hay que colocarlo en el informe también. Es sistemático porque sigue una secuencia de pasos, no podemos saltearnos para llevar a cabo un proceso de auditoría. Yo no puedo iniciar si no hay una reunión de apertura, o yo no puedo presentar un informe si previamente no hay una reunión de cierre. Entonces hay una secuencia de pasos, que lo vamos a ver en la última diapositiva, penúltima, el cual está establecido en la ISO 19011, la cual es una guía, establece estos pasos. Un auditor tiene que ser independiente, no tiene que haber conflicto de intereses, evitar ese sesgo. Uno no puede auditar su propio trabajo, auditar por ahí a la esposa, ¿no?, al jefe, porque hay ese conflicto, ¿sí? Hay que evitar. Por eso es que hay empresas en el Perú, y seguramente en otros países también, que por más que la empresa tenga sus propios trabajadores que tienen conocimiento en auditoría, deciden optar por una certificadora o, bueno, por una consultora o auditores independientes para llevar a cabo procesos de auditoría de primera parte. ¿Sí? Primera parte, así están optando, luego hasta segunda parte también. Tratan de que sea por una persona o un conjunto de personas que no tengan nada de relación con la empresa que no sea la auditoría, ¿sí? Sin embargo, si la empresa quiere optar por una auditoría interna, los trabajadores también podrían hacer la auditoría, pero el de producción auditaría a control de calidad de logística de recursos humanos, para, en este caso, asegurar la característica. En un proceso de auditoría se van a dejar documentos, entre ellos el programa, el plan, el informe, el registro de reunión de apertura, reunión de cierre, checklist. Si bien la norma ISO 45001 no habla de un procedimiento, es recomendable tenerlo. El auditor tiene que tener un perfil, ¿sí?, y a la vez un CV documentado. Muchas veces nosotros, cuando llevamos a cabo procesos de auditoría, en la cotización nomás nos están diciendo, ingeniero, mándeme su CV, ¿no? Mándeme su CV. Entonces, muchas veces nos dicen, tiene que ser documentado, ¿no?, sí o sí, porque, por ejemplo, para ser auditor de SUNAFIL, ¿no?, perdón, de Independiente del Mintra, te piden de que tengas copias certificadas del título profesional, de los diplomados, los cursos, ¿sí? O sea, copia certificada, ni siquiera una copia simple, ¿ah? Entonces, en las organizaciones, cuando yo también me presento, muchas veces me dicen, Carlos, a ver, mándame tu certificado, mándame tu constancia, y los verifican. Entonces, para ser auditor también es muy importante tener los documentos que demuestren las competencias. Un auditor busca evidencias. Estos son documentos, pueden ser correos, declaraciones, con las cuales contrastamos con lo que dice la norma. En este caso, ISO 45001, las normas legales aplicables de cada país, cada sector, documentos internos que la organización haya determinado, por ejemplo, la política, la matriz y per se,
matrices de riesgos y oportunidades, por ahí procedimientos de investigación, ¿no? Los documentos que la propia organización ha determinado, y otros documentos aplicables al SGST. ¿Cuál, profesor? Normas técnicas, por ahí contratos, convenios, alianzas, hoja de seguridad, hoja MSDS, que si bien no son requisitos legales propiamente, pero si están dentro del alcance y aplica al SGST, se tiene que considerar como tal, como criterio de auditoría. Entonces, un auditor hace esa contrastación para llegar a determinar el hallazgo. ¿Qué es eso, profesor? Es la conclusión si es conformidad o no conformidad. ¿Sí? A veces por ahí alguien dice, no, profesor, cumplimiento. El auditor va a buscar cumplimiento, cumplo pero miento. No, no es así, no es así. Aunque algunos auditados lo toman así, ¿no? Profesor o señor auditor, yo quiero demostrar mi cumplimiento. Quiero demostrar que cumplo pero miento. No. Los auditores no somos peritos, ¿no? Para saber si nos están mintiendo o no, pero tenemos que aplicar nuestras técnicas también para saber cuándo en realidad la evidencia es o no objetiva. ¿Sí? Objetiva en el sentido de que sea trazable. Porque a nosotros nos pueden decir, ¿no? Carlos, mira, sabes, yo he realizado monitoreos, de agentes ocupacionales y todo está conforme, ¿no? Todo está conforme, no tengo ningún trabajador que tiene alguna enfermedad ocupacional, no hay ningún accidente, mira todo ok, mira los registros que me dicen, mira los indicadores, ¿no? Es una evidencia, claro, sí, pero por ahí sale durante el recorrido, ¿sí? O durante una declaración de algún trabajador, entonces para el auditor lo que prima ahí es la realidad, ¿sí? Primacia de la realidad, que quiere decir que lo que él observa, lo que él encuentra in situ, es lo que va a mandarse, puede decir, o predominar por encima de un documento. ¿Sí? Entonces, muy importante que el auditor busque estas evidencias y las va a contrastar contra lo que dice. Nosotros no vamos a inventar nada, todo está escrito ya, en la norma. Si la norma te pide que tengas un programa de auditorías, debes tener ese programa de auditorías. Si la norma no dice procedimiento de auditorías, tú como auditor no tienes por qué exigirle un procedimiento de auditoría. O sea, tú tienes que basarte en lo que dice tu criterio. Entonces es muy importante saber diferenciar estos dos conceptos básicos. Los auditores tenemos que determinar si los hallazgos son conformidad o no conformidad. La conformidad es cuando tú estás cumpliendo con lo que dice el criterio, con lo que está establecido. La no conformidad, lo contrario. Cuando parcial o total, no cumple. Total o un incumplimiento legal se convierte en no conformidad mayor. ¿Sí? Parcial y que no involucra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se convierte en menor. Requisito es lo que está escrito. ¿Sí? Es la necesidad o expectativa que establece que debemos cumplir. ¿Sí? Entonces es muy importante también que un auditor conozca las normas. ¿Sí? Yo siempre recomiendo a mis alumnos, ¿quieren ser auditores? Muy bien, primero lleven un curso de interpretación. ¿Interpretación de qué? ¿Auditor qué quiere ser? Auditor en ISO 45001, ya, muy bien, lleva un curso de esa norma. Quiero ser auditor en ISO 9001, ya, lleva el curso en 9001. Entonces es muy importante que el auditor no solamente maneje la GNE 011, sino la norma y las normas que aplican en el sector. Por ejemplo, en el Perú tenemos normas en seguridad minera, en seguridad en la construcción, en hidrocarburos, sector eléctrico, así, sectoriales, propias en seguridad, salud y trabajo, ¿no? Tenemos otras que son generales, como la Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, sus reglamentos, sus modificatorias, esa tendrá que conocerlo también. Entonces, un auditorio, siempre lo he dicho, ¿no? Tiene que gustarle leer. Parecemos abogados a veces, ¿no? Parecemos abogados los ingenieros, pero combinarlo con la parte práctica es muy importante. El experto técnico no audita, es una persona que en base a conocimientos, experiencias, nos sirve como un apoyo, ¿no? Yo puedo auditar una clínica, Carlos, pero eres ingeniero. Sí, pero podría acompañarme un médico cirujano con 20 años de experiencia, por ejemplo,
y que en base a sus conocimientos, su experiencia, alguna terminología yo no lo conozco, ese médico me podrá ayudar. ¿Sí? O por ahí mañana pasado me permiten auditar una empresa, vamos a poner hidrocarburos, me puede acompañar un ingeniero o una ingeniera petrolero. ¿No? Entonces, muy importante que el experto técnico pueda acompañar para brindar esa información. Programa y plan son dos documentos diferentes. El programa es un calendario en el cual se establece una o más auditorías, el alcance, los procesos, las fechas en el cual se va a llevar a cabo las auditorías. Ojo, la norma ISO 45001 te pide obligatoriamente que tengas un programa. Es muy importante tenerlo. En la Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, en Perú, también tenemos que tener este programa. En el Perú, todo programa o documento de la Ley de Seguridad tiene que ser aprobado por el Comité Paritario. ¿Sí? El plan de auditoría es un documento en el cual se describe el alcance, objetivo, criterios, hora, fecha, lugar, auditores, auditados, la auditoría que se va a tomar en consideración. El alcance son los productos, servicios, instalaciones, sedes que va a abarcar la auditoría, ¿no? Por ejemplo, una planta pesquera puede tener actividad de extracción, puede tener 4 o 5 sedes en el Perú, puede tener 4 o 5 tipos de productos, no sé, por ahí conserva de pescado, harina, aceite, congelados, ¿no? Por ahí tal vez, no sé, alimentos para piensos de animales. Entonces, son 5 tipos de productos. ¿Qué planta o qué sede vas a auditar? ¿No? ¿En qué parte del Perú? ¿No? Puede ser Paita, puede ser, no sé, Cosco, Chimbote, Ica. ¿En qué parte del Perú te toca auditar? ¿No? Entonces es muy importante que el auditor también en el plan defina cuáles son estos puntos, sedes, productos, servicios que te toca auditar, ¿no? Y eso tiene que estar establecido en el plan y el programa. ¿Qué principios deben cumplir los auditores y la auditoría? Lo que está de azul, auditores; lo que está de rojo, auditoría. Un auditor tiene que ser íntegro en el sentido de que de la ética, del profesionalismo, la honestidad. Los auditores muchas veces van a ser tentados a que cambien sus resultados de una auditoría a cambio de dinero o favores. Sí, o sea, es la verdad, ¿no? Es la verdad. Muchas veces, ingeniero, mire, le voy a dar un servicio de capacitación, ¿no? Le voy a dar un servicio de consultoría, pero me cambia esos resultados. Entonces, ¿dónde queda tu integridad? Integridad significa hacer las cosas bien sin que te estén observando. Entonces, ese es un principio que debemos cumplir todos los auditores. Presentación justa, ser ecuánime, es decir las cosas de forma verdadera, decir las cosas precisas, sin ambigüedades. Me pareció, creí, ¿no? Ese tipo de lenguaje no puede utilizar un auditor en un informe de auditoría. Tiene que ser, por ejemplo, una definición, ¿no?, de un hallazgo. Durante el recorrido por el almacén B, se encontró que 4 operarios envasadores, operarios de envasado, del turno 2, se encontraban sin el uso de la mascarilla, a pesar que al ingreso de este ambiente hay un letrero que dice uso obligatorio de este EPP, contraviniendo el requisito 8.1 de ISO 45001. Entonces, así tiene que hablar un auditor, ¿sí? Presentación justa, sin ambigüedades, ¿no? No tiene que decir, encontré 3 trabajadores sin EPP. Muy ambiguo, ¿no? ¿De dónde? ¿Fue de mi empresa o fue de la contratista? Tengo 8 contratistas. ¿Qué contratista fue? ¿De qué turno? ¿En qué lugar? ¿En qué parte de la organización tú me dices que no tenían mascarilla, ¿no? ¿Decía o no decía? ¿Había un establecimiento? ¿Está establecido en algún letrero, un procedimiento, un instructivo, una política que tienen que usar? ¿Por qué me pone hallazgo? Entonces en la reunión de cierre te podrían hacer esta disputa, se puede decir, ¿no? Entonces un auditor tiene que, para evitar esto, ser preciso. Debido cuidado profesional, un auditor, en caso no conozca el proceso, no, caballero, no queda otra, hay que decir que no. Si no me siento capacitado para tal rubro,
es decir, no puedo, ¿no? O en su defecto, solicitar a un experto técnico para que te acompañe. ¿Sí? O prepararse también, debido cuidado profesional significa tener la capacidad de tomar juicios razonados durante una auditoría, entender rápido los procesos. La confidencialidad, un auditor no puede ir difundiendo los resultados de una auditoría, ¿no? Hoy en día están los TikTok, el Facebook, ¿no? Hay auditores que se están tomando ahí la foto, ¿no? Acá, junto con el accidentado, ¿no? Acá haciendo la auditoría y acabo de encontrar la tubería rota, ¿no? Acá haciendo la auditoría y acabo de encontrar, no sé, un siglo sin tapa en la parte superior, ¿no? Acá auditando y acabo de encontrar un equipo, un manómetro que no está calibrado. Entonces, un auditor no puede ir difundiendo o utilizar la información con otros fines que no sea la auditoría. ¿Sí? Confidencial. Lo que queda en la auditoría, ahí se cierra y no tiene por qué divulgarse o ser utilizado con otros fines. La independencia, ya lo dijimos, evitar los sesgos, conflicto de intereses, metodología basada en evidencias. Un auditor puede utilizar los indicios para seguir investigando, más no para concluir. Para que un auditor sea objetivo, tiene que basarse en evidencias, declaraciones, ojo, no opiniones, declaraciones. Tiene que basarse en registros, correos, ¿sí? El enfoque basado en riesgo. Es muy importante que en un programa de auditoría adicional se acompañe de una matriz de riesgo. La ISO 31000, 31010 podría ayudarlos a hacer una matriz de riesgos para poder identificar y cuantificar, ¿sí?, los riesgos y oportunidades del sistema. Profe, ¿qué tipo de riesgos podrían haber? Varios, ¿no? Durante una auditoría podría haber suplantación del auditado, podría el auditado no brindarnos las facilidades, riesgo del error humano, si es una auditoría remota, que se vaya el internet, que se vaya la luz, que falle la cámara, que el auditado se enferme, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy con un proceso gripal, recuperándome, ¿no? Entonces, imagínense que si me tocaba una auditoría hace 3 días, ¿no? No podía haberlo hecho. Estaba con el proceso. Entonces, es muy importante que el auditor identifique todos los potenciales riesgos que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba auditando a un cliente de Ayacucho y en plena auditoría empezó la lluvia. Falló el internet. ¿Sí? Falló el internet, tuvimos que reprogramarlo, tuvimos que reprogramarlo, entonces también se tiene que evaluar, muy importante. Ojo que la ISO 45001 dice que para gestionar el programa de auditoría las frecuencias, se tiene que establecer un programa, la frecuencia, en base a resultados de auditorías anteriores y cambios que podrían tener, ¿no?, la importancia también de los sistemas. En base a esa información se tiene que llevar a cabo la gestión de los programas de auditoría, también muy importante. Tipo de auditorías, tenemos primera, segunda y tercera parte. Primera son las internas, las de autoevaluación. Segunda parte, cuando yo le hago a un proveedor, también se le llama auditoría de homologación, ¿sí? Muchas empresas grandes, sobre todo mineras, constructoras, siderúrgicas, optan que todas las contratistas pasen por un proceso de homologación con puntaje todavía, y estas son realizadas por organismos terceros, SGS, Bureau Veritas, Curreyla, Holdep, ¿no? Mega, en el Perú son algunas empresas que realizan este tipo y te entregan un certificado con puntaje. Después tenemos las auditorías de certificación. Estas las otorgan organismos que están acreditados, ¿sí?, con la ISO IEC 17021 del año 2015. Ejemplo, SGS, Bureau Veritas, tenemos allí Global Standard, algunas empresas. Después tenemos la auditoría cuando es la primera vez, primera y segunda fase documentario, segunda fase auditoría en campo, documentario más y ya con recorrido, con revisión de los equipos. ¿Sí? Este es todo ya el programa de un ciclo de certificación que son de 3 años, ¿sí? Así dura una auditoría ISO 45001. La primera fase, segunda fase, es para la primera vez, ¿no? Para la certificación. Para que tú logres la certificación tiene que haber 0 no conformidades mayores, 0.
no conformidades mayores. Profesor, y si me ponen una menor, una o más menores, tendrías que presentar un plan de acción y al año, en la auditoría de seguimiento, ya podrías demostrar su eficacia de los controles para esa no conformidad o esas no conformidades. Las auditorías de seguimiento pueden ser semestrales o anuales, por lo general son anuales, son 2 años, y luego el tercero ya viene la recertificación. Allí ya no pasas ni primera ni segunda fase, ¿sí? Acá está el ciclo ya, como pueden ver, primera, segunda fase, previo a una solicitud, nos piden algunos documentos, el auditor lo que hace es recomendar si nos dan la certificación o no, como les comento, 0 no conformidades mayores, nos van a recomendar. Si no, tenemos que pasar una nueva auditoría en un plazo no mayor de 90 días según las casas certificadoras. Se presenta un plan de acción, si es que hubiera no conformidades, y estas deben ser validadas por el organismo certificador, y nuevamente seguir el proceso de cierre, es decir, demostrar su efectividad. Las empresas que pueden otorgar certificación, nuevamente ya lo digo, empresas u organismos que están acreditados, ¿sí? Acreditados, luego viene el primer, segundo seguimiento, finalmente la renovación. Este es el ciclo, ahí están algunas empresas, AENOR, SGS, TU, Rayland, Icotec, Bureau Veritas. ¿Qué competencias debe tener un auditor? Si ustedes aspiran a ser auditores, es muy importante que tengan un título profesional, ¿sí? Muy importante porque la ley en el Perú, sobre todo, no sé si también en otros países, me imagino que sí, que para desempeñar la carrera de ingeniería, por ejemplo, tienes que estar colegiado, habilitado. En el Perú hay que desempeñar la carrera, así lo dicen, ¿no? A pesar que algunas empresas contratan bachilleres, egresados, claro, parte de la formación, pero para desempeñar la carrera tienes que ser titulado, colegiado, habilitado. Entonces, un requisito que yo siempre les digo a los que quieren ser auditores: titúlense, colégiense, primer paso. Segundo, llevar cursos de auditores. Un curso de interpretación de ISO 45001 y un curso de formación de auditor ISO 19011, al menos. Ya si quieres ser de casa certificadora, adicional a ISO 17021, hay cursos especiales, IRCA que le llaman, ERCA, PEC también de Canadá, ICUNET de AENOR, por ejemplo, ¿no? Son algunos cursos de auditores líderes que emiten algunas casas certificadoras, ya que si aspiras, ¿no?, a ser auditor de tercera parte. Es muy importante que el auditor tenga experiencia en el rubro que vas a auditar, que tenga, por ejemplo, para ser auditor independiente del Ministerio de Trabajo en el Perú, tienes que tener 4 años de experiencia mínimo del primer día que eres colegiado, ¿sí? 2 de ellos auditando, con una acumulación de 160 horas en campo, ¿sí? Ese es un requisito en el Perú para ser auditor independiente del MINTRA. Ahora, si quieres ser auditor de ISO 45001, ya las casas certificadoras o cada empresa que te va a contratar te va a pedir una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, una empresa me dijo que tenía que tener 5 auditorías como mínimo, ¿sí? Ministerio de Producción en Perú, para los programas de Innovate, les piden que los auditores tengan 5 auditorías mínimo en la norma que vas a auditar, ¿no? Entonces, muy importante tener las constancias, los diplomas que acrediten o demuestren esas competencias, ¿no? Muchas maneras de poder, no solamente es ver documentos, sino ver las competencias en campo, ¿sí? Puede ser un role-playing, puede ser un simulacro, una entrevista, podríamos revisar sus informes de auditoría, escucharlo en alguna conferencia también, ¿por qué no? Hay muchas maneras, ¿sí?, de poder evaluar las competencias de un auditor. No basta solamente a veces con documentos. Yo conozco algunos que son auditores o dicen ser auditores y me enseñan sus documentos, tienen varios tipos de cursos certificados, pero al momento de llevarlo al campo no lo aplican, ¿no? O sea, para ser auditor no basta solo con conocimiento, sino también tener habilidades blandas, comunicativo, ¿sí? Tiene que gustarte hablar. Hay chicos que quieren ser auditores pero no quieren hablar, son tímidos, ¿no? O hay chicos que quieren ser auditores pero no les gusta investigar, no les gusta leer, no les gusta redactar, no les gusta escuchar. Entonces un auditor tiene que combinar las habilidades duras, conocimiento, y las habilidades blandas. Ser asertivo, ser empático, ser comunicativo,
liderazgo, coach muy importante en un auditor. Ya para finalizar, el proceso de una auditoría tiene las siguientes etapas. El inicio de la auditoría, que consiste en evaluar si es factible o no. Antes de aceptar una auditoría, tú tienes que evaluar si es o no factible técnica y económicamente desarrollar una auditoría. Sí, evalúalo. Por ejemplo, otro día querían que yo vaya a auditar una planta, pero la planta, cuando yo les pedí su plan de vigilancia, prevención y control del COVID, me dijo, no lo tengo. No lo tengo, me dijo, ¿no? Entonces, le digo, no me van a pedir certificado de mis 3 vacunaciones. No, me dice, acá no es requisito. Ya desde ahí me estaba preocupando. Y de ahí me dice, ingeniero, quiero que audite 3 plantas, 4 normas en un día. Técnicamente no es factible realizar esa auditoría. Pone en riesgo mi salud, ¿no? El contagio del COVID, no es factible llegar a cumplir el objetivo. 4 normas en 2, 3 sedes, imposible, ¿no? Y ellos querían más que todo un informe, me parece, para completar o para presentar a una autoridad que evaluar el grado de cumplimiento, ¿no? Y a veces hay que decirle que no, pues, ¿no? O a veces la situación no se da, ¿no? Te dicen, Carlos, ¿sabes qué? Quiero que la autoridad sea remota, pero el internet no es bueno. Hacemos la prueba de conectividad y no es buena. ¿Qué hacemos? No se puede llevar a cabo una auditoría remota. Hay lugares donde el acceso al internet es complicado, ¿no? Cuando hay lluvia, sobre todo, más. Entonces ahí también te tiene que evaluar, ¿no? Inicio la auditoría, ponerse de acuerdo la hora, la fecha. Las auditorías en ISO son planificadas, no son inopinadas. Hay que preparar las actividades de auditoría, por ejemplo, los checklists, hay que preparar los planes de auditoría, para ello hay que pedir los mapas de procesos, pedirle los manuales, organigramas, para llevar a cabo. Luego ya viene la reunión de apertura, acá, en la realización, reunión de apertura, ejecutamos la auditoría, los auditores utilizamos técnicas como preguntas abiertas, evitar las preguntas cerradas, evitar que sea preguntas robotizadas, que sea una conversación, una entrevista amigable. Un auditor tiene que ser asertivo, diplomático, tener tacto para decir las cosas, que le guste investigar, no ser destructivo, no ser conflictivo, ¿sí? Son algunas cosas que debe cumplir un auditor, características básicas que debe tener durante el desarrollo del auditor. Un auditor tiene que basarse en observaciones, hacer entrevistas, tiene que hacer recorrido por la planta, hacer por ahí, pedir pruebas demostrativas. No hay una norma de muestreo, ¿sí? Por ahí si tú lo tienes, puedes aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay una NTP, la ISO 28591, que algunos auditores lo utilizan. Yo personalmente no lo hago porque esa norma a veces te da muchas muestras, ¿sí? Y el tiempo es muy corto, ¿no? Trato de tomar muestras significativas, no 1 o 2, trato de buscar 7, 8, 9, 10 evidencias lo máximo posible para poder llegar a una conclusión. Luego se hace una reunión de enlace, o sea, previo a la reunión de cierre con los auditores que me acompañan, se intercambia información, se prepara el informe, se hace la reunión de cierre, que es una reunión que a veces a mí no me gusta porque hay que dar malas noticias, ¿no? Señores, muy buenas tardes, para informar que se han encontrado 5 no conformidades menores, 2 no conformidades mayores, y ese tipo de noticias a ellos les incomoda, pero hay que decirle, ¿sí? Si quieren mejorar, hay que ser franco, ¿no? Decirle de manera coherente, objetiva, ¿sí? Redacción que tenga 3 elementos, problema, evidencia y requisito de la norma. Muy, muy importante que un auditor, al momento de declarar y redactar en el informe, tengan estos 3 elementos, ¿sí? Luego, entregamos el informe, no hay un plazo, puede ser 7 días hábiles, usted ya lo establece, se entrega el informe, los hallazgos tienen que ser los mismos que dijiste en la reunión de cierre, no tienes por qué cambiarlos, ¿sí? Se entrega el informe y luego ya la empresa tiene que, por cada no conformidad, realizar un tratamiento de no conformidad, que consiste en análisis de causa, raíz del problema, acciones correctivas, seguimiento, para finalmente ya el auditor pueda hacer un seguimiento. Claro, si es que nos permiten, ¿no? Nos dicen,
Carlos, quiero que regreses en 6 meses o en un año a hacer una nueva auditoría. Ah, ya, muy bien. Ahí nosotros podemos hacer el seguimiento de las no conformidades que dejamos en la auditoría anterior. Si no, ya otro auditor o ellos mismos también realizarán ese seguimiento para demostrar que son efectivos. ¿Qué quiere decir efectivos, profesor? Que la no conformidad no se vuelva a repetir. Repito, no se vuelva a repetir. Si no se vuelve a repetir, estamos mejorando. Si se vuelve a repetir, quiere decir que algo fallaste. Quiere decir de que no has actuado, no has analizado la causa, o la causa no es la correcta, o no es suficiente. Tienes que hacer modificaciones a ese análisis que has hecho y nuevamente, ¿no? Replantear hasta que mejore. Recuerda, un sistema de gestión de SCT busca precisamente mejora continua. Eso busca toda ISO, busca mejora continua. Y esta se va a lograr cuando adoptemos las oportunidades de mejora, cuando las no conformidades o desviaciones no se vuelvan a repetir, yo estoy mejorando. ¿Sí? Muy importante. Muchas gracias, quedo atento a cualquier consulta. He dejado información de las normas, los organizadores, he dejado también las presentaciones para que ustedes lo puedan mejorar o hacer efecto multiplicador en sus organizaciones. Muchas gracias, muy amable, y disculpen con el tiempo, creo que me pasé. Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta excelente ponencia. Acabo de abrir por ahí los mensajes por si alguien quiere preguntarnos. Les pediría que fuera por mensaje para agilizar esta parte. Y bueno, como sabemos, esta parte de las auditorías para los sistemas de gestión de seguridad, pues bueno, son sumamente importantes y todo lo que nos comentas, creo que es importante ponerlo en práctica. Como mencionas, una vez que terminemos con el evento, se va a mandar vía correo electrónico la información que nos compartiste para que pues también los asistentes puedan tener esta información. Liz, no sé si quieras mencionar algo. Sí, solo para agradecer a Carlos, muchas gracias por tu predisposición. Sabemos que estás un poquito enfermo y se agradece, mi querido amigo, que te puedas haber sumado a nuestro congreso. Será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, la invitación sigue ahí para ti. Normita, creo que vamos a hacer un reconocimiento a Carlitos. Sí, antes de esto, por aquí hay, bueno, te felicitan por tu gran exposición. Nos pregunta Jesús si las normativas o los ISO son iguales para México. Sí, aquí me voy a atrever a contestar, Carlos. Las ISO son internacionales y nos aplican a todos los países, ¿correcto? Por ahí sí nos escucha. Sí, claro, efectivamente. Por ahí en Europa le ponen EU, ¿no? En Perú NTP, en otra NTC, ¿no? Dependiendo de los lugares donde, ¿no? Pero a veces crea esa confusión. Claro, son internacionales, aplica para todos, sino que cada organismo de cada país le anteponen, ¿no? Le ponen Claro. así, y por aquí nos comenta crea esa confusión. Cilia, ¿qué recomendación le darías a aquellos que vamos a iniciar en la incursión de preparación para ser auditores? Bueno, lo que les había comentado, ¿no? Antes de ser auditores, primero llevar un curso de interpretación. Es muy importante, ¿no? Llevar cursos de, por ahí, legislación en seguridad, salud en el trabajo. Ya cuando se interpreta, se implemente, se conozca bien estos requisitos, ya dar el siguiente paso de un curso de formación de auditor. Llevamos el curso, lo aprobamos, el siguiente paso, tocar puertas de casas certificadoras o consultoras o de auditores independientes para realizar trabajos en campo, ¿no? Horas de vuelo, como quien dice. Sí. Perfecto, pues bueno, de todos modos aquí vamos a recolectar las preguntas y también si hay algo que tengamos que responder después, bueno, se los vamos dando individual. Y sí, vamos a presentar, si me pudieras ayudar a quitar tu presentación para poder otorgarte tu certificado, lo voy a leer súper rápido, certificado de participación en nuestro segundo Congreso Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo al Carlos Alberto Rojas Cienfuegos por haber participado como conferencista en este gran evento. Muchas gracias, Carlos. No nos queda más que agradecer esta participación y bueno, como lo mencionan aquí ya nuestros participantes, pues bueno, una gran ponencia. Muchas gracias.